Bienvenidos a una nueva emisión de Es Así y Punto. Como Oliver y Tom en Supercampeones, como Xavi e Iniesta, como Ronaldo y Romario, a petición popular, Richard Méndez, José del Valle, estamos de regreso en este espacio, aunque le duela a algunos compañeros, Richard, pero es así y punto, ¿no? Es así y punto. Richard, hoy quiero hablar de dos temas. Raúl Alonso Jiménez se ganó el puesto y en el proceso hizo ver muy mal al Chaquito Jiménez. Y además, Richard, hoy estoy muy molesto. 2 días después de la eliminación de Guatemala, sigo con bronca, pero no por lo futbolístico. Estoy muy molesto por el mamarracho del sistema de competencias de la CONCACAF. Una confederación que realmente es una vergüenza, Richard. ¿Usted qué nos trae para hoy, amigo querido? Es un momento de desahogarse, José, y para desahogarse nada mejor que compartir con alguien tan profesional como usted en este programa. A ver, yo tengo 2 temitas. Uno tiene que ver con la cantidad de equipos que va a haber en la próxima temporada de la Primera División de Argentina. Van a eliminar el descenso. Es como la canción, entren que caben 100, y mientras más puedan entrar en el campeonato, pues como que todos terminan quedándose un poquitito más felices. Lo otro, ha reconocido el Barcelona que lo estafaron con Robert Lewandowski. ¿Cómo que estafan al Barcelona? ¿Dónde está la estafa? Bueno, ya lo veremos aquí en Es Así, Punto. En las últimas horas nos hemos enterado, o mejor dicho, le han dicho a los fanáticos del Barcelona y a los socios del club que los estafaron. En aquel momento, en 2022, cuando fichaban a Robert Lewandowski en un equipo que tenía que activar palancas económicas y tratar de huir de ciertas demandas económicas para poder fichar al gran ariete polaco. Alguien se hizo pasar por el representante de Robert Lewandowski y el Barcelona cayó en la trampa y depositó el dinero en la cuenta equivocada, en la cuenta de un impostor. Una estafa tremenda. 1 millón de euros tiraditos a la basura. Pero no es solamente esto. Hoy podríamos pensar que ese 1 millón de euros es parte de una estafa. ¿Cuántas estafas van ya en el Barcelona? ¿Quién estafa realmente al Barcelona? ¿El representante que se comió el cuento, el Barcelona, que iba a ser esa gran figura a la cual había que mandarle el dinero? Los que vienen cayéndole a cuentos al fanático del Barcelona, al socio, al que pone su contribución año tras año con la ilusión que el equipo catalán sea el más importante, no solo de España, de todo el planeta. Pues la verdad, creo que parte de la estafa empezó cuando se compró la idea de aquel hombre que besaba a un maniquí y que hablaba que le iba a hacer una oferta irrechazable al maniquí. No solamente no le hizo oferta, es que quedó en maniquí, porque nadie de carne y hueso se mantuvo con el Barcelona. Lionel Messi dejaba el club, Joan Laporta llegaba a la institución y su primer gran éxito fue no poder retener a Lionel Messi, lo cual ya empezaba a constituir un serio problema. Pasó el tiempo y hubo que activar palancas y hubo que vender humo. Y al final, Barcelona se fue alejando de venir limpiando las cuentas. Barça Studios se convirtió quizá en esa gran oportunidad para sacar dinero inactivo y convertirlo en activo de cancha. Claro, fueron buenas soluciones para el momento, pero se hipotecaba parte del futuro de la institución. Esa sería otra de las grandes estafas que ha recibido el socio del Barcelona. Pero la cosa no queda allí, va un poco más allá. Joan Laporta definitivamente trató de hacerle creer a la gente que el Barcelona estaba para fichar a jugadores como Erling Haaland. En su momento hablaron de Kylian Mbappé. Se reunieron con los representantes de estos jugadores. ¿Para qué? ¿Para engañar? ¿Para alimentar la ilusión del fanático? ¿Para estafarle en sus buenas intenciones? Otra de las grandes estafas es tratar de hacerle creer a la gente que Barcelona pagaba la cantidad de millones de euros que terminó pagando por informes de actuaciones arbitrales para saber si un árbitro es tarjetero o no. Y al final se terminó destapando el caso Negreira. El socio del Barcelona sigue nuevamente mirándose entre ellos a las caras y sin encontrar respuestas, porque al final las respuestas terminan siendo: te volvieron a tomar el pelo otra vez, te han vuelto a engañar. Así como engañaron al Barcelona, así como pareciera bromas de adolescentes,
pues Barcelona así votó 1 millón de euros que eran supuestamente destinados para el fichaje de Robert Lewandowski y hoy no los tiene. Y para colmo, un club que bastante falta le ha venido haciendo el dinero últimamente. Si no le hiciera tanta falta la plata, no hubiesen la temporada pasada jugado un partido de liga y después del compromiso montarse en un avión y llevar a los jugadores a Estados Unidos para jugar aquel amistoso molero con el América por 5 millones de dólares que iba a cobrar el equipo azulgrana. Las dificultades económicas, si las juntas con alguien que miente, que engaña, pues se te termina convirtiendo en una estafa. Quizá no tan chistosa como que le hayan tumbado 1 millón de euros al Barcelona con alguien que se hizo pasar por el agente de Robert Lewandowski. Pero la estafa sigue estando, el engaño sigue estando. La estafa no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con el timo, con el tomarle el pelo a la gente. No solamente es cuestión de plata, es cuestión de dignidad, es cuestión de hidalguía. Y creo que de eso hoy en día al socio del Barcelona le siguen estafando y le siguen tomando el pelo. Es así y punto. Fantástica exposición, elocuente, muy bien argumentada, Richard. Cuando la gente dice cuál es la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, no es que el Madrid tenga a Modric o en su momento a Kroos, a Casemiro, a Cristiano, a Bale, a Benzema, ahora a Mbappé, a Vini, a Rodrigo, a Bellingham. No. La diferencia es la directiva. Es la directiva. Todo lo que Richard, todo lo que usted acaba de exponer son decisiones de los directivos, porque si vamos a hablar cancha, hoy el Barcelona está bien. Hansi Flick llegó y de inmediato le ha dado una idea de juego. Hoy el Barcelona futbolísticamente juega mejor que el Real Madrid. Tiene 3 puntos más que el Real Madrid en la Liga. En la Champions, los dos han perdido un partido de los 2 que se han jugado. Pero el Barcelona, desde lo futbolístico, ha dejado muy buenas sensaciones. Parece ser que Dani Olmo fue un fichaje bueno, porque cuando jugó marcó la diferencia. Lamine Yamal sigue evolucionando, estamos viendo la mejor versión de Rafinha. Lewandowski con sus 36, casi 37 años es el pichichi de la liga. Todas esas son decisiones cancha. Lo extracancha que acaba de exponer Richard son decisiones primero de Bartomeu y ahora de Laporta. Lo de Negreira, de que era nada más para pagar por informes arbitrales, eso no se lo cree nadie. Veremos cómo termina el juicio jurídico, veremos qué decisión toman las autoridades, pero el juicio social el Barcelona ya lo perdió. Ese club que siempre dice, más que un club, los famosos valores del Barcelona, esos valores están por el piso, especialmente por las decisiones de su directiva. De las mentiras y de las estafas que mencionaba Richard, hay que sumarle a su presidente John Laporta, que dijo, Messi va a seguir, y se tomó una foto con el maniquí. 2 meses después, Messi, el mejor futbolista en la historia del Barcelona, salió gratis. Se fue por la puerta de atrás y fichó por el Paris Saint-Germain. Cuando Messi quería renovar un nuevo contrato, el Barcelona le daba lo que quería. Cuando Cristiano presionó al Real Madrid, a pesar de que era el goleador histórico, a pesar de que era el tipo que había ganado 4 Champions ya con el conjunto merengue, le abrieron la puerta. Cuando Ramos presionó, le dijeron, hasta aquí llegamos, muchísimas gracias. Esa es la gran diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid tiene un presidente como Florentino Pérez. El Madrid tiene estructura. El Madrid tiene un orden jerárquico. En el Barcelona hay anarquía. En el Barcelona se dejan estafar o aunque como bien decía Richard, quizás los estafadores son ellos. Quizás los que venden humo son ellos. Quizás los que engañan al socio son ellos. Y eso es lo grave, Richard. Esa es la diferencia entre el Madrid y el Barcelona. Lo futbolístico lo podemos discutir, pero a nivel directivo, Florentino Pérez da cátedra. Bartomeu y ahora Laporta dan vergüenza. La estafa de la ilusión, la estafa de la esperanza, es lo que a veces le venden al fanático. Y así el Barcelona pues va a mantenerse en lo directivo, en las asambleas de clubes, tratando de conseguir mayor apoyo para activar nuevos mecanismos de financiamiento, y de momento pues le hace de vez en cuando ofertas a la gente, como aquel cuento de la llegada de Iñaki Williams, cuando después de haber fichado a Dani Olmo ni siquiera había cómo poderlo inscribir a menos que salieran de alguien. Esa ha sido esa estafa permanente, jugando con la ilusión del fanático, que quizás a muchos no les guste que uno les diga que tienen que abrir los ojos,
que lo que viene sucediendo en los últimos procesos con las directivas del Barcelona son las responsables de que hoy el Fútbol Club Barcelona esté atravesando los problemas que esté cruzando en este momento. El camino al Barcelona que le queda aquí en adelante es bastante largo, es bastante tortuoso en ese sentido, porque ya no se trata solamente de poner las cuentas en tinta azul, se trata de recuperar parte del patrimonio. El patrimonio histórico, lo que ha logrado el Barcelona con esa camiseta, lo que hicieron los grandes héroes, ese es imborrable. Ese se está construyendo y se está intentando construir desde la cancha. Pero no le vendan a la gente la idea de que siguen siendo un club grande cuando no lo son. Nos recordamos de otra, de esas estafas de la ilusión, cuando Laporta decía que exigía todos los audios del VAR tras aquel partido contra el Real Madrid donde consideraba que al equipo lo habían perjudicado. Incluso anunciaba acciones penales. ¿En qué quedó eso? ¿O fue otra estafa a la ilusión y la esperanza del fanático? El fanático azulgrana, el socio, tienen que empezar a abrir los ojos. Ya basta que le sigan metiendo cuentos y ya basta de ir formando aficiones que ya se van desprendiendo de los colores del club para convertirse en aficiones que son fanáticas de los presidentes. Hoy en día se está adoctrinando, pareciera, a la afición azulgrana a ser afición presidencialista, después de haber tenido a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la plantilla. Hoy el fanático culé le están estafando en su ilusión. Es así y punto. Richard, lo siguiente que le voy a decir, se lo digo en serio, no se lo digo como guatemalteco. Por cierto, soy guatemalteco de manera orgullosa. Es cierto, nunca hemos ido a una Copa del Mundo, no pasa nada, se dice y no pasa absolutamente nada. Desde lo futbolístico, Costa Rica es mejor que Guatemala, por supuesto, eso yo no lo discuto. Costa Rica ya jugó el 5º partido en una Copa del Mundo. Costa Rica superó el grupo más difícil en la historia de los mundiales. Compartió grupo con 3 campeones del mundo, con Inglaterra, con Italia y con Uruguay, y Costa Rica pasó a la siguiente ronda. Costa Rica es una referencia en Centroamérica. Costa Rica es un modelo a seguir, un país sumamente ordenado, una liga ordenada, estructurada, un país que potencia a los jóvenes, un país que exporta muchísimos futbolistas al extranjero. Yo no estoy discutiendo quién es mejor, si Guatemala o Costa Rica. Costa Rica es mejor. Lo que voy a exponer es el mamarracho de la CONCACAF. Lo que quiero exponer, lo que le quiero explicar a la gente es que se den cuenta lo vergonzoso del proceder de los dirigentes de la CONCACAF. Escuche esto, Richard. Le voy a explicar el sistema de competencia de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya quedaron los cruces establecidos, ¿no? México enfrentará a Honduras, Estados Unidos irá contra Jamaica, Surinam irá contra Canadá y Panamá enfrentará a Costa Rica. Pero en el grupo A, Richard, Costa Rica termina siendo el primer lugar de manera merecida. Costa Rica, en el pronóstico suyo, en el mío y en el resto de la gente del área, era el favorito para clasificar a la siguiente ronda como primero de su grupo, y los ticos hicieron válido el pronóstico. Pero la segunda posición es para Surinam. Surinam terminó con 7 puntos, al igual que Guatemala. Pero Surinam termina clasificando a la siguiente ronda por la diferencia de goles. Hasta allí cualquier persona diría, muy bien, ¿no? Ese es el sistema de competencia válido. Ante el empate en puntos nos vamos con la diferencia de goles. Pero la CONCACAF hace grupos de 6. Pero las selecciones nada más juegan 4 partidos. 2 en casa y 2 de visitante. Ya ahí se está violando la premisa del deporte, que es competir en igualdad de condiciones. Usted tiene que enfrentar a todos sus rivales, de local y de visitante. Pero aquí viene lo más grave, Richard. Richard, me da mucha bronca, Richard. Estoy molesto, Richard. Me calienta. Guatemala jugó 4 partidos. 2 de ellos contra Costa Rica, que es y fue y seguirá siendo el mejor de ese grupo. Guatemala jugó contra Costa Rica en Guatemala y contra Costa Rica en San José. Surinam, que terminó segundo con una mejor diferencia de goles, de sus 4 partidos, enfrentó nada más una vez a Costa Rica y el partido se jugó en Surinam. Pero lo más grave de todo es que de los 4 partidos que tuvo Surinam, 2 de ellos fueron contra Guyana, el peor equipo del grupo. ¿Por qué Surinam tiene mejor diferencia de goles que Guatemala? Porque enfrentó 2 veces a Guyana
a la peor selección del grupo y Guatemala nada más un partido contra Guyana y 2 contra Costa Rica. Richard, y lo más grave de todo es que Guatemala y Surinam, que terminaron empatados en puntos, nunca se enfrentaron. Guatemala y Surinam nunca se enfrentaron. ¿Cómo podemos hablar de fair play? Esa banderita amarilla que despliega la FIFA y la CONCACAF antes de los partidos oficiales, cuando los directivos no respetan el fair play. Cuando los directivos no le dan a las federaciones, a los países de competir en igualdad de condiciones. Después si Guatemala no avanza, después si Guatemala queda eliminada porque no se produce buen talento, porque la liga es mediocre, porque no se exportan a muchos futbolistas, porque el técnico se equivocó, perfecto, eso lo podemos discutir y no pasa absolutamente nada. El fútbol es debatible, el fútbol es subjetivo. Lo que está fuera de discusión es el sistema de competencia. ¿Cómo puede ser que desde arriba ya terminen por inclinar la balanza para un lado o para el otro? Le ensuciaron la cancha a Guatemala y no es la primera vez. Lo mismo pasó en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar. En su grupo Guatemala nada más jugó un partido contra Curazao y ese partido se jugó en Curazao y al final de cuentas Curazao termina clasificando por mejor diferencia de goles. Guatemala nunca pudo recibir a Curazao. Ya basta, ya basta. Y no nada más son los directivos de Guatemala los que se deberían de quejar. Todos se deberían de quejar, porque hoy se lo hacen a Guatemala, pero el día de mañana cuando esté en México, Canadá y Estados Unidos, a Costa Rica se lo van a clavar como hoy se clavaron a Guatemala. Honduras, El Salvador también deberían de protestar porque el día de mañana ellos también van a ser víctimas. La CONCACAF, esto es lo peor, Richard, que lo hace de manera premeditada, con alevosía y con ventaja. No es que fue un sorteo. Es una vergüenza lo que hacen, Richard. Están jugando con el sentimiento, con la pasión de un pueblo. Reitero, podemos ser malos en Guatemala, se dice y no pasa nada, pero hay algo que no nos pueden quitar, lo apasionados que somos por el deporte. El fútbol es todo para nosotros, es el deporte número 1 y los directivos no nos dan chances de competir en igualdad de condiciones. Tena se equivocó, sí, por supuesto, mal planteamiento, no pasa nada. Costa Rica tiene mejores futbolistas, claro que sí. Y lo que me molesta, Richard, es que hay medios de comunicación que no señalan a la CONCACAF. Hay colegas que como reciben beneficios de la CONCACAF se quedan callados. Eso es vergonzoso, Richard. Por eso desde nuestra tribuna tenemos que señalar las injusticias. Y no lo digo como guatemalteco, lo digo como periodista que busca la verdad. Y si el día de mañana se lo hacen a Venezuela, se lo hacen a El Salvador, a Honduras, a México, a Estados Unidos, al que sea, también lo vamos a señalar, que les quede claro. No lo digo porque soy guatemalteco, lo digo porque lo que hace la CONCACAF es una injusticia, es un mamarracho, es una vergüenza. Directivos que no sienten pasión por el fútbol, directivos que están ahí nada más por un cheque. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros respiramos fútbol, vivimos fútbol y bajo ningún motivo podemos quedarnos callados cuando la CONCACAF haga mamarrachos como este, Richard. A Guatemala no lo eliminó el fútbol. A Guatemala lo eliminó la CONCACAF. Es así y punto. Me encanta ver que desde el punto de vista de periodista puedas desahogar la bronca y la rabia, pero no por la eliminación de Guatemala, sino por el sistema. Ese llamado de atención que estás haciendo, José, no va solamente hacia la CONCACAF, va hacia los directivos de la propia Federación Guatemalteca, va hacia los directivos de la Federación Salvadoreña, o cualquier federación caribeña que te puedas imaginar, o cualquiera de las que integra toda la CONCACAF. Por cosas como esa, por decisiones, por diseño de eliminatorias o de torneos de esta forma que estructura la CONCACAF, es que van a seguir estando lejos del éxito deportivo que puedan tener otros. CONCACAF hoy en día puede decir que tiene un músculo importante de votación en FIFA, porque es grande la CONCACAF, porque tiene muchísimos miembros CONCACAF, porque está superada apenas por Europa, pero son muchos los países que pertenecen a la CONCACAF. Ese músculo para votar en FIFA no es utilizado para darle mejores condiciones a los torneos o al fútbol de CONCACAF. Es usado tal vez para que los directivos pues hagan caja en la federación con esta clase de torneos. Torneo que, por cierto, debo decir, es inútil. Jugar un torneo como la CONCACAF Nations League o como la UEFA Nations League. Para mí son de esos torneos que le van cargando de responsabilidad al futbolista y que poco dejan en lo deportivo, pero sí
sirven para hacer dinero. Los primeros que tienen que quejarse son las federaciones de cada uno de los miembros. Los primeros que no lo deben permitir. No solamente que le ocurra esto a Guatemala, es que le ocurra al que le vaya a ocurrir en el futuro. Es pedir un calendario justo. No se está pidiendo nada del otro mundo. No se está pidiendo que le ayuden. Se pide que no perjudiquen con calendario, que no se hagan las cosas mal, que exista la reciprocidad a la hora de jugar una zona de grupos y que si jugaste con un rival en tu casa puedas visitarlo. Y que bueno, al final se defina, como dicen las matemáticas, el que más gana, el que más pierde, el que más goles anota o el enfrentamiento directo. Lo que hace la CONCACAF sigue alejándola y mucho de lo que es capaz de lograr UEFA o Conmebol. Pero voy un poquitito más allá. Sigue alejando a los directivos de CONCACAF y de las propias federaciones de ser directivos realmente respetados. Y cuando hablo de respeto no me refiero a que le salude Gianni Infantino cuando lo vea en algún estadio en una Copa del Mundo. No, me refiero al respeto del más importante en el fútbol, el jugador. Porque esta bronca no la tienen hoy los directivos. Esta bronca no solamente la tiene el fanático, esta bronca quien la vive y quien la sufre es el futbolista de la selección guatemalteca, en este caso con lo que le acaban de hacer. Un mamarracho, en mi país decimos mamarrachada, es una mamarrachada. Mamarracho, mamarrachada, pongámosle el adjetivo que queramos. La única realidad es que los directivos de la CONCACAF son una vergüenza. Es así y punto. Entren que caben 100, como si se tratara de un autobús que tiene todos los puestos ocupados. Y además hay una gran cantidad de personas sujetadas al tubo del autobús, esperando que en alguna parada pues se bajen unos para desahogar, para poder tomar aire, para agarrar un poquitito de espacio. Bueno, esa ley de pronto no se puede aplicar en el fútbol argentino, y es que dentro de las brillantes ideas de Chiquitapia, cuando todavía restan fechas para que culmine el actual campeonato del fútbol argentino, pues se quiere imponer la idea que en este año no haya descensos. Claro, habrá 2 ascensos de los que vienen de la segunda categoría. Eso llevaría al fútbol argentino de 28, que ya es un número escandaloso, a 30 clubes. A veces uno entiende que hay presiones de equipos que, por compromisos económicos o por necesidad, no se pueden dar el lujo de descender. Pero cuando usted acepta unas reglas de competencia y sabe que si no cumple los requisitos y queda entre los últimos 2, pues su proyecto se fue hacia abajo. Ahora, que le ayuden a usted en este caso excepcional, como ocurrirá con la AFA, pues entonces se amplía el grupo a 30 y entonces te ascienden 2 nuevos equipos. Y ya en un momento esto ocurrió en Argentina. Y Argentina ha visto crecer el número de equipos que juegan en la primera división. Equipos que en muchos casos no tienen la capacidad económica para sostenerse en primera división. Porque uno de los principios para tener categorías de ascenso y descenso definitivamente es la autosustentabilidad. No todos los equipos llenan su cancha. No todos los equipos cobran a tiempo el dinero de los sponsors. No todos los equipos pueden pagar a tiempo a sus jugadores. Y eso es una realidad que no solamente está en Argentina, es una realidad que está regada en muchos países. Mientras más grande es el torneo y más chicos son económicamente los equipos, más difícil es que puedan progresar. ¿Cuáles son los problemas que trae esta permanente ampliación de equipos en la primera división del fútbol argentino? Bueno, la que más preocupa es que baja mucho la calidad del espectáculo. Porque obviamente hay jugadores que se terminan quedando en primera división o equipos que permanecen en primera división. En un campeonato tan grande es cada vez más difícil de descender y hay jugadores que de pronto no les da o hay equipos que no les da para ofrecer algo diferente. El negocio de la televisión, podemos decir, es otra cosa aparte, porque la televisión tiene la posibilidad de llevar partidos de fútbol en jornadas que son casi eternas. A veces hay jornadas que arrancan un día jueves y terminan el miércoles de la próxima semana y pertenecen todos los partidos a la misma jornada. El fanático no tiene ni tiempo de ver un partido por televisión. Es que no te da tiempo cuando te ponen un partido en un horario tan absurdo como un lunes 2 de la tarde.
es que el que no está trabajando a las 2 de la tarde está estudiando. Y no todo el mundo tiene dinero para irse a un estadio a las 2 de la tarde un día lunes. Porque hay cosas que hacer. Y si no viene gente a la cancha, ¿dónde están los otros ingresos del equipo? Porque todo no viene de la televisión o todo no viene del sponsor. También viene de la boletería. Pareciera ser todo mal hecho y que se trata de acomodar a como dé lugar. A meter todo en la misma caja. Pero bueno, tratar de hacer la repartición en juegos de televisión. Obviamente, si su equipo juega un lunes a las 2 de la tarde, no lo va a ver nadie el partido. Pero si su equipo juega un lunes a las 8 de la noche, es posible que sí lo vean. O si juega un domingo después de las 4 de la tarde. El problema del horario televisivo es que tiene que empezar a competir con la obligación de transmitir partidos, pero que además entender que hay parrillas de programación que tienen más interés para el público. Y nosotros como gente de televisión entendemos que este negocio depende siempre de lo que es el rating, de lo que es la cantidad de gente que está viendo el programa de televisión. Y si hay una película con Jean-Claude Van Damme, por ejemplo, que tenga mayor nivel de aceptación y de ganas de gente de sentarse frente al televisor a verlo, no le vas a poner en el mismo horario, quitar esa película de Jean-Claude Van Damme para poner un partido de fútbol de dos equipos que tienen muy poca afición. Porque no todos los equipos en Argentina tienen la afición de Boca y de River, o de Rosario, o de Independiente. No todos tienen esa capacidad. Hay equipos que son de lugares muy pequeños. La decisión de seguir ampliando el torneo argentino para no permitir el descenso de 2 en este 2024, porque en 2025 serían un total de 30 equipos, pues no es más que una ayudita para un par de equipos, pero que termina siendo un yunque pesado para que lo arrastre el fútbol argentino. ¿Hasta dónde llegará el autobús del fútbol argentino que va conduciendo Chiquitapia? Sigan entrando, entren que caben 100. Esperemos, en algún momento habrá una parada donde alguien se bajará. Y si no, aquí nos aguantamos. Entren que caben 100. Es así, punto. Entren que caben 100 o que no baje nadie, porque hay que proteger a los grandes también, Richard, ¿no? Esa es una medida que está adoptando la AFA para proteger a los grandes. No nos olvidemos, Richard, que en los últimos 15 años hemos visto descensos de equipos históricos. El fantasma de la B, ¿se acuerda? Qué lindo el folclore del fútbol argentino, ¿no? River, uno de los compañeros que estaba aquí en Es Así, punto. Quizá no se quiere acordar de ese acontecimiento, pero River, uno de los equipos más grandes, con más prosapia e historia de América, descendió en Argentina. Independiente, el rey de copas, el multicampeón de Copa Libertadores, el que dominó una época en América, descendió a la B. Esto también se hace, Richard, para proteger a los grandes. Hoy, ¿por qué en el fútbol mexicano no hay ascensos ni descensos? Cuando se pasó la medida, Atlas y Chivas estaban involucrados en la quema del descenso. Siempre se hace para proteger a los grandes. Segundo punto, lo que decía Richard desde el modelo económico. Tiene toda la razón. Cuando hay más equipos, por ende tiene más partidos. ¿Y eso qué significa? Más dinero para todos. Pero se terminan equivocando porque llega un punto donde el espectáculo paga los platos rotos. Hoy la Liga de Argentina sigue siendo competitiva, sí, sigue siendo muy buena, pero está lejos de ser aquella Liga Argentina, Richard, con la que yo crecí. No sé, en su época seguramente era más competitiva todavía, porque en ese entonces en Europa nada más se permitían 3 futbolistas extracomunitarios. Entonces, Argentina podía mantener al talento nacional y por eso la liga era muy buena. Yo crecí viendo a River del 90, a Boca de Bianchi, y era una liga apasionante, fantástica. Hoy en la Liga de Argentina está el futbolista que todavía no ha emigrado a Europa, pero que pronto lo va a hacer, y está el futbolista que estuvo en Europa, pero que regresa a Argentina para retirarse. Y hay una brecha enorme entre los 22 y los 35 años. Esos futbolistas están en México, en otras ligas de Sudamérica o en su mayoría en Europa. Y el espectáculo lo está pagando. Eso es de lo que no se dan cuenta, Richard. Tienen un gran producto, pero no lo saben vender. No lo saben. La puesta en escena es mala. El marketing no es el correcto. La Liga de Argentina debería de mejorarse, profesionalizarse, pero no. Todo lo contrario. Toman este tipo de decisiones que le juega en contra al fútbol argentino. Richard,
el Chiqui Tapia claramente hay que responsabilizarlo, ¿no? Porque cuando se sumó el número de equipos, Barraca Central a la primera y hay que protegerlo y lo vamos llevando de a poquito. Entonces, Richard, lamentablemente la política termina ganando, el negocio termina ganando y los que sufren, los que pagan las consecuencias son los futbolistas y en este caso el producto final, que es el fútbol, el deporte en sí. Cuando yo crecí, la Liga Argentina era un equivalente, podríamos decir, a la Liga Primero, la Liga Española en suelo sudamericano. Y sí, la Liga Argentina y la Liga Brasileña siempre han sido las más importantes en Sudamérica. Quizá en algún momento había mucho seguimiento, pero hoy en día es que con esta gran cantidad de equipos y tantos partidos de la Liga Argentina, además partidos de Copa, no se nos olvide, y cuánto torneo les dé por inventar, cada vez es más difícil encontrar la oportunidad para sentarte a ver un partido. Y el que es fanático de Boca Juniors, antes podía ver los partidos de Boca Juniors, luego ver en el mismo fin de semana el partido de Rosario, cualquier otro partido de fútbol, porque ya era fanático de Boca y amante del fútbol. Hoy en día ni que seas amante del fútbol, porque es que no tienes tiempo de ver tantos partidos con estos horarios insoportables que terminan estando en la televisión. Pero es que hay que meter los partidos en la transmisión de televisión, porque hay que hacerlo. Es que hay que poner los equipos en pantalla porque ya recibieron su dinero de los pagos de derechos televisivos y porque definitivamente hay que exhibirlo, hay que cumplir con un contrato. El televidente termina a veces aburrido porque no es que puedes ver el fútbol como lo veías antes. No es lo mismo sentarse frente a un televisor y ver un estadio un lunes a las 2 de la tarde en la pantalla del televisor, ver un estadio con puestos vacíos. No hay nada más triste que jugar frente a las tribunas, al concreto vacío. El fútbol es alegría. Como decía Alfredo Di Stéfano, nada como los domingos soleados y estadios llenos. Ojalá se pueda volver a eso en Argentina. Si no, mientras tanto, entren que caben 100, 50 parados, 50 de pie. Es así y punto. Se terminó la fecha FIFA. El Vasco Aguirre tuvo 2 partidos más para sacar conclusiones. 2 partidos más para generar esperanza. Contra el Valencia no le fue bien, pero contra Estados Unidos cambió la dinámica. Eso sí, al aficionado mexicano, al periodista mexicano, hay que recordarle que no le ganaron al equipo A de Estados Unidos. Le ganaron a un equipo B, diagonal C, le ganaron a un rejuntado de futbolistas estadounidenses. Hoy Mauricio Pochettino es como Jesucristo. Como Jesucristo revivió a Lázaro, Pochettino revivió a un muerto. Ese muerto es el equipo nacional de México, hoy encabezado por Javier Aguirre. Pero dejando ese tema de lado, enfoquémonos en las conclusiones que saca Javier Aguirre. La primera de ellas, Malagón por encima de Guillermo Ochoa. Muy bien, Javier, qué bueno. Nadie le quita a Memo Ochoa lo que ha hecho. Su trayectoria es impecable, un guardameta histórico en selección mexicana de fútbol. Pero el fútbol es de momentos y hoy Malagón es mejor que Guillermo Ochoa. Montes y Vázquez como defensas se consolidan. La doble contención para Edson Álvarez y Romo, perfecto. Engranaron bien, se entendieron bien. Pero la conclusión más importante es la siguiente. Raúl Alonso Jiménez está de regreso. Raúl Alonso Jiménez está de vuelta para reclamar ese lugar que le pertenece. Después de aquella trágica lesión que casi le costó la vida, el mexicano está de vuelta. Viene teniendo una muy buena temporada con el Fulham, está teniendo un gran momento, regresó a la selección y el tipo marcó la diferencia. Contra Estados Unidos, en el clásico de la CONCACAF, contra un rival al cual México no le ganaba desde hace 5 años, Raúl Alonso Jiménez dijo, aquí estoy yo. Asumió ese rol protagónico, asumió ese rol de líder y con su fútbol contagió al resto. Con su esfuerzo contagió al resto. Primero, el tiro libre. ¡Qué golazo de Raúl Alonso Jiménez! ¡Qué golazo! Quizás la selección mexicana en teoría tiene otros cobradores, pero Jiménez llegó y dijo, no, la pelota la agarro yo. La clavó en un ángulo y así encaminó la victoria de México. En el gol del Chino Huerta, el sacrificio, la capacidad para recuperar la pelota, el oficio para tirarse al piso y ganarle la pelota a Tim Rim y después muy bien el Chino Huerta que definió de buena manera.
Raúl Alonso Jiménez anotó y asistió. Raúl Alonso Jiménez corrió, pegó, se tiró al piso, se puso el overall y fue el primero en defender. Fue el primero en sacrificarse. Fue un futbolista que dijo, aquí está mi talento, pero mi talento está a disposición del colectivo. Mi talento está a disposición de lo que me pide el entrenador. En una posición muy clave en el fútbol, el centro delantero, donde México no ha tenido soluciones en las últimas fechas FIFA, en el último año. En Copa América, por una decisión de los directivos, dejaron a Henry Martín fuera y le dieron la oportunidad al Chaquito Jiménez. No marcó un solo gol. En los primeros 2 partidos de Javier Aguirre, el titular, el Chaquito Jiménez, no marcó gol. Henry Martín se lesionó. La otra opción era el Memote Martínez, un delantero que tiene un gran juego aéreo, que puede ganar en las 2 áreas, pero que está lejos de Chaquito, de Henry Martín y todavía más lejos de Raúl Alonso Jiménez. En el fútbol, las oportunidades hay que ganárselas. El fútbol no te regala absolutamente nada. A Chaquito Jiménez le han dado múltiples oportunidades y ojo, tiene que seguir siendo convocado. En una lista de 26, en un país donde no sobra el talento, por supuesto que el Chaquito Jiménez tiene que seguir siendo llamado a la selección mexicana de fútbol. Pero como titular, el debate se zanjó. Como titular de la selección mexicana de fútbol, Raúl Alonso Jiménez levantó la mano, se ganó un lugar y cayó muchas bocas. Ahora el Chaquito Jiménez tendrá que competir con Henry Martín para ver cuál de los dos es la primera opción viniendo desde el banco de suplentes. Porque el titular del Vasco de aquí en adelante tiene que ser Raúl Alonso Jiménez. Es así. Y punto. No podía estar más de acuerdo contigo, José. A ver, México hoy atraviesa una carencia de futbolistas y de profundidad para una selección que dentro de muy poco va a estar siendo coorganizadora de una Copa del Mundo. Es mucho lo que necesita hacer Javier Aguirre. Y levantas una piedra y no te salen futbolistas porque no estás en Brasil, no estás en España o en Argentina. México necesita hacer un proceso mayor para poder ir incorporando jugadores. Los que están en Europa no se les puede desechar así como así. Más allá que las lesiones hayan golpeado como han golpeado y mucho a la carrera de Raúl Jiménez. Pero sin duda alguna es un futbolista que tiene otra raza, que tiene otro pedigrí, que tiene otra cosa que aportar. Que no es lo mismo venir de jugar en la Premier League que hacerlo en un campeonato como el de la Eredivisie, donde un jugador como Giacomacchi puede haber sido goleador, pero después no es capaz de ser goleador en la MLS. Esa es la realidad de la Eredivisie. Triunfar con el Feyenoord puede ser importante y puede ser rescatable, pero es un torneo de muy baja calidad en Europa, y si lo comparamos con lo que es la Premier League, es obvio que el nivel de roce, de exposición, de trabajo, de entrenamiento y de desarrollo como futbolista y de goleador que adquiere Raúl Jiménez dista y mucho de lo que es capaz de lograr el Chaquito. Un error, de pronto en algún momento, no haber considerado a Raúl Jiménez traerlo de vuelta a la selección cuando ya se había recuperado de sus lesiones. Tratar de haber cerrado ese capítulo, el capítulo llamado Raúl Jiménez, pues pareciera ser que se ha dado cuenta el Vasco Aguirre que no hay otra cosa que desempolvar ese libro y volver a esa misma página, la página en la cual se había quedado Raúl Jiménez, y algunos pretendieron pasarla de vuelta y seguir hacia adelante. Hoy lo de Raúl Jiménez es, dentro de tantas malas noticias que tiene la selección de México, una que es esperanzadora, porque ya lo decía José, logró el efecto de contagiar a sus compañeros, de fomentar competencia, que es algo importantísimo en cualquier selección, pero que además hay otros que entienden e interpretan el fútbol como Raúl Jiménez. Y uno de esos casos es el del Chino Huerta, por ejemplo. México tiene mucho margen para crecer, lo que no tiene es demasiados elementos. Y entonces, dentro de esos pocos elementos con los que hoy cuenta Javier Aguirre, hay que ir tomando en cuenta a los más experimentados, a los más capacitados, a los que tengan para aportar y para sumar. La noticia es buena para México, estoy de acuerdo. No le ganaron a una gran selección, sino a la B/C, como usted bien dice, de los Estados Unidos. México le queda mucho por crecer. ¿Cuál fue la realidad de México? El partido que hizo Raúl Jiménez y la selección de Javier Aguirre contra el Estados Unidos B/C, o el equipo que vimos empatar contra los suplentes del Valencia. Es lo que tiene que empezar a definirse de ahora en adelante. Tiene que haber una base de equipo y tiene que haber un plan de juego. Totalmente de acuerdo con usted, José. No podía estar más de acuerdo. Muy bien, Richard. Estamos del lado de la verdad los dos. El Vasco Aguirre ya tiene su columna vertebral. Malagón,
Johan y Montes, Romo, Edson Álvarez y Raúl Alonso Jiménez. Pero bien lo dijo Richard, fue contra Estados Unidos, una selección que no puede ser referencia y tampoco parámetro, porque Pochettino le dio vía libre a Pulisic, a McKennie y a Ricardo Pepi para que regresaran a Europa. También a Zach Steffen. Además estaban lesionados Wea, Reina, Tyler Adams, Serginho Dest, Carter Vickers, Richards, muchísimos futbolistas. Tampoco estaba Balogun, que está teniendo un gran año con el Mónaco. A México y a Raúl Alonso Jiménez les vamos a exigir en noviembre, porque se viene Honduras, partidos por los puntos, partidos para clasificar al Final Four de la Nations League, un torneo que México todavía no ha ganado, porque Estados Unidos, allí, en ese torneo, lo tiene de hijo. Muy bien, Raúl Alonso Jiménez, usted es el titular, pero ahora a marcar la diferencia en noviembre contra rivales de mayor jerarquía y contra rivales que van a jugar con sus titulares. Es así y punto.